Saludos a todos mis queridos hermanos y amigos, una vez más acompañándoles para desarrollar un estudio que tenemos para esta mañana. El Señor es tan maravilloso, nos regala este momento para poder compartir con ustedes y cómo no poder agradecerle por tantas cosas que Él nos regala y nos permite que lleguemos a este momento. Es nuestro soberano, nuestro Dios que nos quiere educar, nos quiere preparar para heredar el reino de los cielos, pero tenemos que también nosotros hacer nuestra parte, dejar que Él nos moldee, nos llegue hasta perfeccionar ese carácter que necesitamos. Por esa razón queremos nosotros dejar que Él sea nuestro maestro, nuestro instructor y que podamos aprender muchas cosas de Él. Mis queridos hermanos, en esta mañana agradecerle a Dios porque Él nos permite todo lo que nosotros necesitamos, todo, absolutamente todo, para que nosotros seamos moldeados a su imagen y semejanza. Vamos a iniciar nuestro estudio. Su amigo y hermano Eduardo les da una cordial bienvenida a este estudio para esta mañana y queremos que tú, donde tú te encuentres, puedas llegar al conocimiento de nuestro Maestro. Vamos a orar donde tú te encuentres, pedir la dirección a nuestro Padre Celestial. Padre Santo, en esta mañana te agradezco, Señor, porque nos has permitido, Señor, llegar a este momento que es un privilegio para nosotros, porque solamente es un milagro saber que hemos despertado y ahora, Señor, estamos abriendo tu palabra para poder entender, Señor, las cosas maravillosas que tienes, ese tesoro escondido que nos educa a nosotros como padres, también como hijos, para ser mejores en nuestro hogar y salir afuera y también ser ejemplo para la sociedad. Señor mío, queremos encaminarnos contigo y que tú, Señor, nos conduzcas por el sendero correcto. Señor, en esta mañana, que tu Santo Espíritu sea nuestro Maestro y que nos enseñe cada parte de tu palabra. Pues oramos en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Vamos entonces a nuestro estudio. Dice el título para esta mañana: Aprendiendo y desaprendiendo. Qué interesante. Aprendiendo y desaprendiendo. Nosotros tenemos que aprender, pero antes de aprender lo correcto tenemos que desaprender. Como padres, la crianza fue muy diferente y muchas veces fue algo negativo. Por esa razón necesitamos nosotros desaprender lo que no ha edificado en nuestra vida. Vamos a la pregunta, dice: ¿por qué los maestros deben estar constantemente en guardia? Vamos al capítulo de Colosenses 2:8, ¿qué nos dice? Permítame, Colosenses 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mirad que nadie os engañe, dice el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Colosenses, por medio de filosofías y vanas sutilezas, dice. La filosofía y vanas sutilezas. El mundo donde vivimos, encontramos tantas teorías, cuantos mensajes que desvían el verdadero resultado de conocimiento de Dios y nos hacen desviarnos. Muchas personas han creído en la palabra de Dios, pero por escuchar estas teorías
se han alejado del verdadero camino y hoy creen en cosas que el Señor nunca quiso que nosotros sepamos, pero por la desobediencia. La palabra de Dios dice que tengamos cuidado, no nos dejemos engañar porque Satanás tiene un plan para que pueda desviar es la mente de las personas que están siguiendo el camino correcto. Por eso tengamos cuidado, dice el apóstol Pablo. No tengamos teorías humanas, sino sigamos lo que Cristo dice. Y solamente eso es lo que nos educará y nos ayudará a encaminarnos por el camino correcto, mis queridos hermanos. El testimonio en el libro de Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 428 dice: podrá ser difícil para los maestros abandonar ideas y métodos por largo tiempo acariciados. Con todo, si quieren sincera y humildemente preguntarse a cada paso, ¿es este el camino del Señor? Y si entregaran a su dirección, Él los conducirá por el sendero seguro y sus maneras de ver cambiarán a medida que vayan adquiriendo experiencia. Es interesante. Podrá ser muy difícil, dice, pero si dejamos que el camino lo conduzca el Señor y que Él sea nuestro maestro, nosotros comprenderemos que estaremos seguros. Pues esa es la oportunidad que Dios nos da, ¿verdad? No podemos nosotros estar pensando en nuestra inteligencia humana y pensando que nosotros no nos dejaremos engañar ni nada por el estilo. Por esa razón los maestros que dicen ser cristianos necesitan comprender cuál es el mensaje que tienen que dar a los alumnos. Pero si hablamos de ese tema, vemos muy difícil para que la persona pueda ser guiado por el maestro. Sabemos que en este tiempo las teorías y los mensajes que los maestros están dando a sus alumnos son muy diferentes y contrario a lo que anteriormente se había dado por conocimiento. Entonces, ahora nosotros entendemos que necesitamos esa parte para nosotros poder mantenernos en el camino adecuado. La pregunta decía: ¿por qué los maestros deben estar constantemente en guardia? Porque pueden ser engañados, ¿verdad? Eso es lo que los maestros podrían tener o pasar cuando no están cautelosamente cuidándose de esas teorías. Entonces, por esa razón, nosotros también necesitamos alejarnos de esas teorías falsas para no hacer dudar nuestra fe, ¿verdad? Vamos a otra pregunta. Dice: ¿cómo puede ser seleccionados cuidadosamente los educadores? Éxodo capítulo 18, 21. Éxodo capítulo 18, versículo 21. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo 18, 21. Dice así: además, elige entre los pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, jefes de 1000, de 100 y de 50 y de 10. Los requisitos que el Señor dice para que estas personas puedan dirigir un pueblo es que sean temerosos de Dios, ¿verdad? Esa es la primera parte que dice: que sean temerosos de Dios, que sean varoniles de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad. Eso podríamos decir que tienen que tener el carácter perfecto de Cristo. Pero hablando la realidad en este tiempo, se carece de
de esos requisitos que muchos de los educadores no tienen. Muchos han ingresado a ese cargo sin tener nada en cuenta de lo que es necesario saber como educadores. No hay una preocupación por el avance del alumno y que no saben lo que el alumno está pasando o lo que necesita. Como cristianos, los educadores necesitan comprender que la parte principal es que estén en orden con el Maestro Celestial. Y eso llegará a perfeccionar a ellos mismos y a los alumnos. También en el capítulo de Hechos 6:3, ¿qué nos dice? Vamos a ver lo que dice Hechos 6:3. Dice así: por lo tanto, hermanos, elegid entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Otra vez dice el Señor a través del apóstol Pablo que se debe escoger a personas, dice, que tengan el Espíritu Santo. Cuando hablamos de la educación cristiana, ese es el primer requisito que podríamos nosotros necesitar de los educadores, para que nuestros hijos puedan estar seguros y que nosotros no tengamos que temer algo. Pero la realidad es lo contrario, porque nada de esos requisitos los educadores tienen, y por esa razón hay un descuido y desvío del verdadero conocimiento de la verdad. También en el capítulo de Efesios 4, vamos a ver lo que nos dice el capítulo de Efesios 4, versículo del 11 al 13. Efesios 4, 11 al 13, dice así: el mismo dio a unos los ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad y a la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Sin duda que Él es el que ha elegido quienes van a hacer o quién van a hacer el trabajo adecuado. A unos ha elegido como maestros, como profetas, como pastores, como evangelistas, dice, y nadie puede tomar un cargo sin que el Señor haya permitido que ellos lo tomen. Pero en este tiempo que vivimos, quieren todos ser la misma parte, y lamentablemente nos damos cuenta que no llegan a tener esas características para poder educar. Por esa razón es necesario que nosotros como padres oremos para que nuestros hijos puedan aprender la verdad y puedan desviarse de lo que no es correcto. Dice en el testimonio, el libro Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 415, dice: si los hombres y mujeres que profesan ser cristianos no han aprendido a dominar su temperamento malo e infantil, ¿cómo podrán esperar que se los honre y respete? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto cuidado debería tenerse entonces para elegir a los instructores apropiados, a fin de que no solamente sean fieles en su trabajo, sino que manifiesten también el debido temperamento? Si no son dignos de confianza, deberán exonerarlos. ¿Se dan cuenta? Por esa razón, en nuestras instituciones cristianas, adventistas, muchas personas solamente son
catalogados como cristianos, pero solamente de nombres. Pero lamentablemente su conocimiento como cristianos no tienen nada. Y eso es lo penoso para darnos cuenta de que no está la educación correcta. También dice en el testimonio, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 205, 201, dice: colocar niños pequeños a cargo de maestros que son orgullosos y pocos cariñosos es malo. Un maestro de esta clase imprimirá gran daño sobre aquellos que están desarrollando rápidamente el carácter, sin duda que es así. Por esa razón, muchas veces los niños llegan con teorías nuevas, con enseñanzas nuevas, porque los maestros son los que les han imprimido, dice, en su mente a estos pequeños lo que no era necesario. Es muy penoso y triste a la vez, porque podemos nosotros estar educando y dejando a nuestros niños, a nuestros jóvenes en manos de personas que no temen al Señor y quizás ellos mismos los desvíen del mensaje que nosotros estamos dando al mundo. También dice en Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 459, al seleccionar maestros debemos usar toda precaución, sabiendo que esto es un asunto de tan solemne como el seleccionar personas para el ministerio. Sin duda que es así. En el ministerio, cuando hablamos de pastores, muchas personas van a estudiar y lamentablemente nunca fueron llamados al ministerio, porque este llamado lo hace el Señor. Y lamentablemente personas ingresan al ministerio sin saber lo que realmente es el ministerio. Por esa razón, las instituciones se han convertido en lugares donde está aprendiendo cosas para el mundo en vez de las cosas celestiales. También dice en la educación, la página 229, el entusiasmo es un elemento importante de la obra educativa. En cuanto a esto, dice: la observación hecha una vez por un actor celebrado contiene una sugerencia útil. El arzobispo de Canterbury le había preguntado por qué los actores, al representar una comedia, impresionaban tan ciertamente al auditorio al referirse a cosas imaginarias, mientras que los ministros del Evangelio impresionaban tan poco al suyo, hablando de cosas reales. Con todo el respeto debido a vuestra eminencia, respondió el actor, permítanme deciros que la razón es sencilla, es el poder del entusiasmo. Nosotros hablamos en el escenario de cosas imaginarias como si fueran reales, y a vosotros en el púlpito habláis de cosas reales como si fueran imaginarias. El maestro trata en su trabajo con cosas reales y debería hablar de ellas con toda la fuerza y el entusiasmo que pueden inspirar el conocimiento de una realidad e importancia. Qué interesante, ¿verdad? Se le pregunta a un actor por qué o ellos tienen, dice, que representan cosas imaginarias como si fuera algo reales, y lo contrario son con los educadores o con los ministros, que al hablar de cosas reales hacen como si fueran imaginarias. Eso es terrible, eso es muy terrible, y a la vez es tristeza para cada uno de nosotros como hermanos y como también maestros hacia otras personas, que no estamos dando el sonido certero de la trompeta, porque nosotros estamos hablando de cosas que son reales, pero son tan tristes que al oyente, a la persona, hace como si realmente no existieran esas cosas. No vivimos en nuestra vida, y eso es tristeza.
para nosotros y también para el maestro que Él nos está educando. Entonces, mis queridos hermanos, necesitamos nosotros afianzarnos, no seamos actores que representen cosas que realmente no existen y que no son reales, pero digamos lo que es correcto y vivamos ese evangelio que el Señor nos ha dado. Entonces la pregunta decía, ¿cómo puede ser seleccionado cuidadosamente los educadores? ¿Cómo lo podemos seleccionar? Dice, primeramente, que teman al Señor y que sean personas dignas de llevar el mensaje, que sean temerosas de Dios. Ese es el punto principal que todo educador debería tener, que todo maestro debería tener, que primeramente lo ponga a Cristo en primer lugar, porque si no hay esa parte, lamentablemente el barco se hundirá. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que desaprender, tenemos que botar las cosas que no sirven en este ministerio que cada uno de nosotros vamos a tomar y que aprendamos realmente solamente el bienestar para otras personas y para nosotros mismos. En esta mañana, que la palabra de Dios haya impregnado tu mente y que puedas pensar dónde están yendo tus niños y qué es lo que están aprendiendo. Sí, mi querido hermano, donde tú te encuentres necesitas manifestarte y levantar la voz y decir, Señor, quiero una educación correcta para mis hijos y para mí mismo como padre y como maestro. Que tengas un bonito día. Bendiciones, mi querido hermano.